Hola, bienvenido a mi canal Ferfer González. Mi nombre es Fernando Jacinto González y el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de este tema, que es la enfermedad hipertensiva del embarazo. Comenzaremos justamente donde lo dejamos el video anterior, que es en la clasificación. Vamos a ver que esta enfermedad puede dividirse o puede presentarse en diferentes formas. Vamos a tener lo que es la hipertensión gestacional, que ya la definimos anteriormente, la preeclampsia, la eclampsia y la hipertensión crónica. Vamos a definir cada uno de ellos. Primeramente vamos a tener a la preeclampsia, en donde vamos a encontrar que se define como unas cifras tensionales mayores o iguales a 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Se parece un poco a la definición de hipertensión gestacional. La diferencia radica en que aquí en la preeclampsia vamos a tener una proteinuria mayor a 300 miligramos en un conteo de orina de 24 horas o una creatinina sérica elevada, es decir, mayor a 30 miligramos sobre milimol en un embarazo mayor a las 20 semanas o hasta 2 semanas posparto. Como les menciono, la diferencia en comparación con la hipertensión gestacional es justamente este apartado de la proteinuria y la creatinina sérica elevada, ya que en la hipertensión gestacional se deben de encontrar estas mismas cifras tensionales, pero sin proteinuria, ¿vale? Ahora pasamos a la preeclampsia con datos de severidad, que digamos que es un subtipo de la preeclampsia. Esta se define en base a la guía de práctica clínica como cifras tensionales mayores o iguales a 160 por 110 milímetros de mercurio y que aparte la paciente manifieste síntomas con un compromiso hacia órgano blanco. Al igual que la hipertensión cuando ocurre en pacientes que no están embarazados, pues lo que vamos a observar va a ser justamente estas características especiales como cefalea, visión borrosa, fosfenos, dolor en flanco derecho, vómito, papiledema, clonus mayor o igual a 3 cruces, una hipersensibilidad hepática, así como el síndrome de HELP, que lo vamos a definir y lo vamos a ver más adelante, trombocitopenia, esto nos referimos a plaquetas, un conteo menor a 150.000, una elevación de las lipoproteínas de baja densidad, es decir, de LDL, así como enzimas hepáticas elevadas, ALT o AST. En la eclampsia ahora la vamos a definir como una complicación de la preeclampsia severa, es decir, después de la preeclampsia severa, si continúa, puede generarse lo que es la eclampsia. Frecuentemente esta va a estar acompañada ya con síntomas neurológicos como las convulsiones. Entonces aquí es muy importante definir que para poder diferenciar entre la eclampsia de la preeclampsia, incluso con la de datos de severidad, van a ser que en la eclampsia vamos a encontrar ya como tal la manifestación de las convulsiones. Estas convulsiones van a ser características debido a que vamos a encontrar hiperreflexia, cefalea, algunas alteraciones visuales, como ya lo vimos incluso en la clasificación de preeclampsia con datos de severidad. Vamos a encontrar fotopsia, escotoma, ceguera cortical, enfermedad cerebrovascular, un edema pulmonar, un abruptio placentae o incluso pueden aparecer hasta el 10º día del posparto. Entonces, lo más importante es que la eclampsia se va a manifestar ya cuando haya convulsiones en la paciente. Vamos a pasar ahora a la hipertensión crónica, que esta básicamente va a ser definida como la presencia de hipertensión arterial mayor o igual a 140 por 90 milímetros de mercurio antes del embarazo, antes de la semana 20 de gestación o hasta la 6ª semana posparto, y que pueda estar asociada o no con una proteinuria. Es decir, la hipertensión crónica es aquella que no ocurre en el embarazo. A una mujer que tiene 20 años, que ya tiene por diversos factores de riesgo para hipertensión como obesidad, un índice de masa corporal elevado, entonces ya tiene hipertensión y durante el embarazo simplemente vuelve a aparecer a generar sus efectos para generar una hipertensión ya presente como tal en el embarazo, pero proveniente de esta hipertensión que ya tenía con anterioridad. Posteriormente vamos a ver a la hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada. Esto va a ocurrir básicamente cuando va a haber un desarrollo de preeclampsia o una eclampsia en una mujer que justamente ya tenga una hipertensión crónica preexistente, es decir, antes del embarazo, antes de las 20 semanas de gestación.
Vamos a ver cómo van a generar todo este aumento de la presión alteraciones orgánicas, es decir, va a generar daños como lo vimos en algunos órganos. En este caso vamos a tomar en cuenta a nivel renal, vascular, hematológico y hepático. A nivel renal lo que vamos a encontrar va a ser una endoteliosis vascular, es decir, una inflamación endotelial, lo que va a generar una reducción de las fenestraciones y una obstrucción del lumen capilar de los glomérulos. Vamos a encontrar una proteinuria no selectiva, es decir, ya vamos a encontrar una filtración de absolutamente todas las proteínas, como puede ser albúmina, globulina, transferrina y hemoglobina. La osmolaridad de la orina va a estar aumentada, va a haber oliguria en muchos casos, en este caso principalmente en pacientes con preeclampsia severa, y en algunos daños vasculares vamos a encontrar una hipervolemia ausente. Normalmente sabemos que alguno de los cambios fisiológicos por el embarazo es un aumento en el volumen sanguíneo, pero esta hipervolemia va a estar ausente. Va a haber una hemoconcentración, cuando normalmente en el embarazo debe de haber una hemodilución, algo que también se le conoce como una anemia fisiológica por el embarazo. También va a haber un vasoespasmo intenso. Va a haber esto debido a algunos factores como el tromboxano A2, prostaciclina, endotelinas y óxido nítrico, que si bien lo repasamos en el video anterior en la primera parte, cómo es que todos estos factores de coagulación y anticoagulación van a perder el equilibrio y se va a generar lo que es un descontrol total, lo que nos va a generar el vasospasmo intenso. A nivel hematológico lo que vamos a encontrar va a ser trombocitopenia y hemólisis, lo que nos va a dar una señal de LDH alto. Pero no solamente se va a generar un LDH alto a nivel hematológico, sino que a nivel hepático vamos a encontrar algunas alteraciones como ALT, AST elevadas, que nos va a hablar acerca de necrosis periportal, o incluso que AST va a ser aquella que se va a elevar primero. Es decir, que si nosotros analizamos a una paciente que esté presentando todas estas alteraciones por una hipertensión, lo que podríamos notar en la gran mayoría va a ser que AST se va a elevar primeramente. Y lo que mencionaba anteriormente con respecto a lo hematológico, que LDH alto va a estar alto no solamente por la hemólisis que ocurre, sino por una alta disfunción hepática. Entonces la combinación de la falla hepática con esta trombocitopenia a nivel hematológico, vamos a encontrar que la hemólisis nos va a generar un LDH alto por nivel hematológico y nivel hepático. Las plaquetas vamos a tener un conteo menor a los 150,000 y debemos de verificar siempre, aunado a este conteo, la bilirrubina y la protrombina. Con respecto al diagnóstico vamos a tomar en cuenta un perfil toxémico. Esto tiene que ver básicamente con la medición de la presión arterial, una determinación de proteinuria. Esto lo vamos a llevar a cabo a través de 3 métodos con los cuales podemos disponer: una tira reactiva, cuantificación de 24 horas, así como una relación proteína-creatina, o que por sus siglas en inglés se le conoce como UPCR. Es importante mencionar que en mujeres sanas, en cada visita prenatal se debe de realizar una prueba con tira reactiva una vez al mes, mientras que en mujeres que presenten factores de riesgo que también ya los repasamos en la primera parte de este tema, vamos a observar que se debe de hacer una recolección de orina de 24 horas para poder cuantificar la cantidad de proteinuria en cada visita del control prenatal, ¿vale? Es muy importante siempre tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a llevar un diagnóstico. ¿De qué manera? Primero debemos de tener una tira reactiva positiva. Una vez que la tenemos, no podemos hacer con certeza el resultado de que la paciente ya tiene una hipertensión gestacional, sino que también debemos de generar una orina en 24 horas, es decir, una proteinuria. Debemos de hacer un conteo. Pero ¿cómo vamos a llevar a cabo o cómo vamos a analizar todos estos resultados? Lo que debemos de observar va a ser justamente que, pues ya como vimos anteriormente, tiene que tener cifras elevadas de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Una proteinuria con una tira reactiva mayor a esta tira reactiva muestra resultados en cruces, entonces tiene que ser mayor a una cruz, es decir, a partir de 2 cruces ya vamos a tener en un resultado de tira reactiva, vamos a tener una confirmación de una hipertensión gestacional. También esto aunado al índice de proteína creatina, que debe de ser mayor a 0.28, que en este caso era 0.30, así como la cuantificación de proteínas en orina en un conteo de 24 horas que sea mayor a 300 miligramos en este rango, justamente de 24 horas.
Para el diagnóstico también vamos a requerir de algunos exámenes de laboratorio, como lo podría ser hemoglobina, hematocrito, un recuento plaquetario, como lo mencionamos también en puntos anteriores. Vamos a observar también, necesitamos verificar AST, ALT, la deshidrogenasa láctica, creatinina, una cuantificación de proteínas justamente en 24 horas, así como el ácido úrico, que va a ser, justamente menciona la bibliografía, un marcador de gravedad. No obstante, debemos también mencionar que para el diagnóstico, en base a la guía de práctica clínica, deben de hacerse 2 mediciones de la tensión arterial en un lapso de 4 horas. Es decir, que la paciente que tenga un conteo de cifras tensionales de 140 sobre 90, lo tiene en un primer momento, en ese momento que se lo estamos revisando, y para poder hacer el diagnóstico de alguna enfermedad hipertensiva que se encuentre en el embarazo, deben de haber transcurrido 4 horas para que volvamos a hacer una segunda toma de la tensión arterial y que ésta de igual forma salga alterada. Cuando ya tenemos estas características, que tenemos 2 tomas de cifras tensionales alteradas en un lapso de 4 horas, ya podemos comenzar a construir el diagnóstico de una enfermedad hipertensiva del embarazo. Bueno, como lo vimos anteriormente, siempre se debe de evaluar la función de algunos órganos que puedan estar afectados, que lo vimos anteriormente, los órganos blancos. En este caso, por lo tanto, vamos a llevar para verificar el corazón un electrocardiograma, la función renal para verificar a los riñones y una función ocular para poder observar en este caso fondo de ojo, algunas arterias, arteriolas que se encuentren dañadas. Siempre es muy importante tomar en cuenta que se deben de verificar todos estos órganos blancos. Con respecto a lo que ya se debe de evaluar a la madre, ahora lo que vamos a verificar es cómo debemos de evaluar justamente evaluar al feto. Entonces, en él se debe de valorar a través de un ultrasonido, en donde vamos a hacer una medición del líquido amniótico y del peso fetal, así como un registro cardiotocográfico para enfocarnos principalmente en la frecuencia cardíaca fetal, que nos va a hablar justamente de este bienestar fetal o el compromiso que pueda llegar a tener durante el transcurso de la hipertensión gestacional. Ahora, ¿cuándo vamos a hospitalizar a una paciente que presente todas las complicaciones o todos los síntomas de una hipertensión gestacional? ¿Todos los síntomas ameritan una hospitalización? Bueno, pues es importante mencionar que la guía de práctica clínica nos menciona que se va a hospitalizar a aquellas pacientes que tengan una hipertensión severa, que tengan dolor en epigastrio, así como dolor en el hipocondrio derecho o náuseas y vómitos. Incluso si no tienen proteína inmediata demostrada en ese momento, es decir, si se le hicieron todos los análisis, pero aún no se cuenta con el conteo justo de la proteinuria, mientras mantenga por lo menos estos 4 puntos, es una indicación para hospitalizarla. Como lo vimos anteriormente, el diagnóstico de las tiras reactivas nos va a mostrar en cruces o en trazas. Entonces la guía de práctica clínica es bastante concreta debido a que debemos de tener un resultado de tira reactiva mayor a 2 cruces. ¿Por qué? Porque las 2 cruces nos van a indicar que va a haber una concentración de proteínas de entre 100 a 300 miligramos sobre decilitro, que es justamente la cantidad necesaria que necesitamos para mostrar para poder hacer el diagnóstico de una hipertensión gestacional. Entonces, es por eso que debe de marcar 2 cruces o más. Marcando más de 2 cruces o más, pues bueno, realmente es aquí donde ya podemos establecer o empezar a pensar en esta impresión diagnóstica de hipertensión gestacional. Con respecto al tratamiento, ya ahora vamos a pasar a lo que se debe de administrar en cada uno de los escenarios. En este caso, la hipertensión arterial crónica, lo que se debe de hacer es que vamos a tener una meta en la cual la tensión arterial debe de encontrarse por lo menos en cifras de 130 sobre 80. Para eso se puede echar mano de ciertos medicamentos como alfametildopa, nifedipino o hidralazina. El tratamiento cuando se encuentran pacientes con hipertensión gestacional, vamos a encontrar aquellos que son de primera línea, como son metildopa y bloqueadores de calcio, como por ejemplo nifedipino. En segunda línea vamos a tener a hidralazina. En algún otro escenario, en este caso como en la preeclampsia, la meta principal va a ser conseguir una presión diastólica entre 80 o 105 y una sistólica de entre 130 a 155. Esto, si se ven, realmente podrían parecerles cifras pues no tan
no, o sea, que no hayan disminuido tanto, pero pues justamente no necesitamos bajar de golpe a las pacientes que lleguen con una hipertensión gestacional, es decir, con cifras alteradas en la tensión arterial. Este cambio debe de ser gradual, debido a que no, así como es contraproducente un aumento en la tensión arterial, el bajarla o disminuirla de golpe puede llegar a generar también algún compromiso o algún daño en el feto. Por lo tanto, es muy importante conseguir un decremento de estas presiones arteriales, pero de forma paulatina, de forma mínima, pero constante. Entonces, la conducta a seguir va a ser básicamente, debemos de evaluar si la paciente tiene más o menos de 38 semanas de gestación. Si la paciente se encuentra con esta enfermedad y tiene más de 38 semanas de gestación, lo que se va a llevar a cabo es una inducción del trabajo de parto inmediato. Si la paciente tiene menos de 38 semanas de gestación, se debe de llevar a cabo una consulta en un lapso no mayor a 2 semanas, se deben de volver a repetir los exámenes de laboratorio, así como llevar a cabo una cardiotocografía a partir de las 32 semanas de gestación. Y debe de hacerse un ultrasonido obstétrico en donde se le evalúe con la función del ultrasonido, pero en la versión Doppler. Ahora, bueno, justamente todo lo que estábamos mencionando con respecto al tratamiento que se debe de indicar en estas pacientes, lo que vamos a observar es esto que nos regala la guía de práctica clínica, donde tenemos medicamentos como son la alfametildopa, la betalol, nifedipino, metoprolol e hidralacina, donde vamos a encontrar ya las dosis que están recomendadas durante cierto tiempo y por la vía de administración, cuál va a ser la dosis máxima que va a ser requerida en este tipo de escenarios, así como algunos comentarios al respecto que pueden ser muy puntuales. Por ejemplo, no utilizar en pacientes asmáticas el metoprolol, así como su clasificación de la FDA, donde se debe de siempre valorar el riesgo que pueda tener para el feto. Ahora, ¿qué sucede si se presenta una preeclampsia con datos de severidad? La meta principal va a ser una presión diastólica igual de entre 80 o 105 y una sistólica entre 130 a 155. Es muy importante mencionarles nuevamente que no es necesario bajar de golpe las altas cifras tensionales. La conducta a seguir aquí en este caso va a ser evaluar si la paciente tiene igual semanas de gestación, pero ¿cuántas? Si la paciente tiene mayor a 37 semanas de gestación, es necesario llevar a cabo una inmediata resolución del embarazo. Si no, si el embarazo tiene entre 32 a 36.6 semanas de gestación, es necesario comenzar la inducción de la madurez pulmonar con betametasona. Esto a una dosis de 12 miligramos vía intramuscular cada 24 horas, 2 dosis, o con una dexametasona 6 miligramos vía intramuscular cada 12 horas con 4 dosis. Ahora, estos son algunos más de los medicamentos que vamos a ocupar. En este caso, si son de primera línea o segunda línea. Como lo vimos anteriormente, hidralacina va a caer normalmente en segunda línea, mientras que en primera línea vamos a contar con nifedipina y la betalol. De igual forma, contamos con diversas dosis, algunos efectos adversos que pueden encontrarse, por lo tanto debemos de considerarlos siempre. Tiempo de inicio, cuándo se va a conseguir el pico máximo o cuándo debería de esperarse el pico máximo a la administración de estos medicamentos, la duración del efecto de estos medicamentos, así como su clasificación en FDA. Ahora, cuando tenemos una paciente con preeclampsia, pero que tiene datos de severidad, normalmente esto debe de juntar ciertos requisitos, como ya lo vimos, con una cifra de 160 sobre 110 en 2 o más ocasiones, en un margen de 15 minutos después de la semana 20. En este caso, tiene que tener proteinuria, oliguria, alguna creatinina, trombocitopenia con un conteo de 100.000 plaquetas o menos, alteraciones hepáticas, como ya lo vimos en AST, ALT, una LDH mayor a 600, así como los signos de vasoespasmo, como son cefalea, cúfenos, fosfenos, un estado de conciencia alterado, epigastralgia, hepatalgia, así como el signo de Chaucier. Ahora, cuando una paciente tiene eclampsia, que como ya lo vimos en la definición, es cuando hay una aparición de las convulsiones, lo principal va a ser poder solucionar estos eventos convulsivos. Por lo tanto, se va a utilizar el sulfato de magnesio. Va a haber diversas dosis cuando se está presentando, cuando está ocurriendo una crisis, cuando se trata de mantener y cuando haya alguna recurrencia de los
de los episodios convulsivos. Por lo tanto, vamos a tener que cuando se encuentra la paciente en una crisis convulsiva, se deben de administrar de 4 a 6 gramos vía intravenosa en 5 minutos. Esto debe ser diluido en 100 mililitros de solución que se encuentra en una concentración del 0.9% y pasar en una cantidad de tiempo de 5 minutos. La dosis de mantenimiento debe de ser 1 gramo vía intravenosa por hora, diluir en 900 mililitros de solución al 0.9% con 10 gramos de sulfato de magnesio para pasarlos a 100 mililitros por hora durante 24 horas. Y en los casos de eventos de recurrencia debemos de llevar a cabo una cantidad de 2 a 4 gramos, debemos de pasarlos en una cantidad de 10 minutos en cuanto a tiempo, diluidos en 100 mililitros de solución fisiológica. Esto va a ser muy importante porque nos va a ayudar no solamente a reducir la aparición de las convulsiones, sino que nos va a llevar a cabo una protección de la vía aérea. Por lo tanto, pues debemos de administrar estos medicamentos y a su vez, pues tratar de proteger la vía aérea. Esto puede ser con una intubación, ya sea aplicando también una mascarilla de oxígeno, y es muy importante siempre monitorear la presión arterial y la frecuencia cardíaca fetal. La cuantificación de la uresis para observar si es que hay alguna proteinuria, si hay alguna alteración o incluso si es necesario llevar a cabo una valoración para una resolución del embarazo. Con respecto al tratamiento, también debemos de saber cuándo va a haber una eclampsia. ¿O cómo podemos definir o encontrar la eclampsia? Pues justamente cuando encontramos estas convulsiones generalizadas inexplicables que sean autolimitadas en un lapso de tiempo de 1 a 2 minutos más una disfunción orgánica. Algunos datos premonitorios que nos pueden hablar de una paciente que va a evolucionar a un estado de eclampsia va a ser una tensión arterial aumentada de forma brusca, una alteración visual, es decir, que se encuentre con fotopsias, cefalea y que haya tenido una ganancia de peso durante el tercer trimestre del embarazo. Ahora, con respecto a la hipertensión crónica más una preeclampsia sobreagregada, debemos de mencionar que va a encontrarse no solamente esta alteración de la presión arterial, sino que va a tener, al igual como lo vimos anteriormente, diversos daños a algunos órganos, en este caso a nivel hematológico, renal, hepático, fetoplacentario, escala de Glasgow, es decir, a nivel del sistema nervioso, o incluso justamente a la presión sanguínea. Entonces esta tablita de la guía de práctica clínica nos muestra todos estos cambios y estas alteraciones que pueden encontrarse. Pueden pausar el video para leerlas con más detenimiento y poder tener un mejor enfoque de cada una de estas alteraciones. Ahora vamos a pasar a la prevención. ¿Cómo es que puede prevenirse esta enfermedad o la aparición de la hipertensión? Bueno, pues es muy importante mencionar que con acciones muy pequeñas, ya hablando desde hacer ejercicio o una manipulación de la dieta, es como se puede conseguir realmente una prevención de la aparición de esta enfermedad. Cuando hablamos de una manipulación dietética debemos de hablar de dietas bajas en sales, suplementos de calcio o aceites de pescado. Y cuando hablamos de una actividad, hablamos del ejercicio, actividad física pues continua, que lleve a cabo estiramientos para evitar lesiones. Y también no solamente es con todas estas medidas no farmacológicas, sino que también contamos con medidas justamente farmacológicas en el caso de pacientes que incluso ya tengan una hipertensión crónica, es decir, que ya contaban con toda esta hipertensión antes del embarazo. Esto se hace a través de medicamentos como diuréticos, antihipertensivos, que son realmente bastante comunes en las poblaciones, especialmente la mexicana. Antioxidantes como el ácido ascórbico, la vitamina C, el alfa-tocoferol, la vitamina E o la vitamina D. Algunos fármacos antitrombóticos como el ácido acetil salicílico que puedan manejarse en dosis bajas, hablamos de dosis como 100 miligramos. Ácido acetil salicílico que se encuentre en combinación con dipiridamol, ácido acetil salicílico que se encuentre en una combinación con heparina o incluso con ketanserina. Es muy importante mencionar que pues con todas estas pequeñas acciones puede llegar a prevenirse. Ahora vamos a tomar lo que es el síndrome de HELP. Ya mencionamos anteriormente que es muy importante, pero ¿por qué? Pues porque justamente esta va a ser una subvariante o una variante de la preeclampsia severa y va a ocurrir entre el 4 al 12% de los casos de las pacientes que se encuentren con esta enfermedad, que es la hipertensión arterial en el embarazo. Entonces vamos a encontrar que estas pacientes van a encontrarse con características como una hemólisis microangiopática, una elevación de las enzimas hepáticas y una trombocitopenia, muy parecidas tal vez al cuadro que pueden presentar mujeres con otro tipo de clasificación, otro grupo de hipertensión,
Pero lo importante aquí va a ser que el diagnóstico lo vamos a hacer a través de la lactato deshidrogenasa, que se va a encontrar elevada a 600 o más. La aspartato aminotransferasa y la alanina aminotransferasa, AST y ALT, se van a encontrar elevadas, pero estas más del doble de su límite superior de lo normal. Y las plaquetas las vamos a encontrar con un conteo menor a 100.000. Las características clínicas del síndrome de HELLP van a ser que la paciente va a cursar con un dolor en el hipocondrio derecho, va a tener un malestar generalizado y va a cursar con náuseas y vómitos. De aquí que justamente estos datos puedan coincidir mucho con aquellos que son indicación para hospitalizar a las pacientes. Entonces es muy importante tomarlo en cuenta debido a que muchas mujeres que caen en síndrome de HELLP llegan a fallecer. Por lo tanto, es muy importante no echar esto en saco roto, sino que tomarlo muy en cuenta. Ya que pues lo que vamos a hacer es que la dosis o los tratamientos que podemos llevar a cabo van a ser con un inicio de sulfato de magnesio. Esto para evitar un estado de convulsiones. Debe llevarse concomitantemente una terapia con corticosteroides, así como un control constante de la presión arterial con algún medicamento antihipertensivo. Ya aquí la guía de práctica clínica nos menciona los medicamentos que pueden llevarse, las dosis y los tiempos en los cuales deben administrarse para pues realmente llevar este manejo estricto del síndrome de HELLP. Aquí observamos más características, en este caso de lo que se debe de hacer, de algunas características de lo que vamos a encontrar y algunos indicaciones, sobre todo cuando se utilizan corticosteroides en este síndrome de HELLP. Ahora, la vigilancia y el seguimiento de esta enfermedad, de la enfermedad hipertensiva en el embarazo, debe de llevarse de la siguiente manera. La vigilancia debe de llevarse a cabo de dos formas. Si la paciente ya no tiene datos de hipertensión arterial o si la paciente tiene datos con hipertensión arterial. Si ya no tiene estos datos de hipertensión arterial, el monitoreo de la tensión arterial se debe de llevar a cabo en intervalos de 4 a 6 horas y las metas que se deben de conseguir son cifras menores a 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Si la paciente todavía persiste con datos de hipertensión arterial, se debe de llevar a cabo lo anterior, es decir, lo que se hace cuando no tiene datos, pero se debe de agregar el mantener la terapia con sulfato de magnesio las primeras 24 horas como una prevención de eclampsia. El seguimiento se va a llevar a cabo de la siguiente manera. Para conseguir una estabilización, primero se debe llevar a cabo una periodicidad en cuanto a las citas de la paciente, por lo tanto vamos a citar a la paciente 2 semanas posteriores al egreso hospitalario. Se deben de llevar a cabo todas estas pruebas de laboratorios que se le realizaron cuando estaba internada y se le debe de llevar a cabo un monitoreo de la tensión arterial. El seguimiento debe de hacerse 6 semanas posteriores a la resolución del embarazo con un monitoreo de la tensión arterial y proteínas en orina hasta las 12 semanas después del parto. En conclusión, el conocimiento del correcto abordaje, de la detección, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades hipertensivas del embarazo nos van a poder permitir coadyuvar en una mejor identificación de esta enfermedad. Por lo tanto, vamos a contribuir nosotros como médicos a mejorar en cuanto a dar un tratamiento oportuno, limitando todas aquellas complicaciones que pueden, como ya lo vimos, aparecer durante el embarazo, el parto o incluso el puerperio. Y finalmente aquí tenemos un mapa alusivo a todo este tema y todo lo que mencionamos anteriormente, que es a manera de resumen, si es que quieren repasar el tema, tocar algunos puntos importantes. Y así es como concluye este tema, que realmente es muy importante, es extenso, pero realmente debido a toda esta importancia que tiene en el ámbito médico actualmente, especialmente en el área de ginecología y obstetricia. Pero pues bueno, si es que te ha gustado, dale like, suscríbete. Si tienes alguna duda, déjamela aquí abajo en los comentarios. Trataré de contestártela lo más pronto posible. Y pues nada, solamente mantente pendiente a los siguientes videos para que puedas ver cada uno de ellos. No te los pierdas, que se vienen temas interesantes cada vez más. Sin más por el momento, me despido. Mi nombre es Fernando Jacinto González y nos vemos en el próximo video.